Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy iniciamos una nueva clase. Su objetivo es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Observamos aquí en esta diapositiva el Coliseo romano con el emperador Vespasiano. Este coliseo fue encargado por el emperador Vespasiano e inaugurado por su hijo Tito 10 años después. Su nombre actual se debe a la proximidad en aquella época de una estatua de Nerón, conocida como el Coloso de la Edad Media. Vespasiano fue emperador del Imperio Romano desde el año 69 hasta su muerte y fundador de la dinastía Flavia, que gobernó el Imperio Romano desde el año 69 hasta el año 96. La construcción del Coliseo empezó bajo este emperador en torno al año 71 después de Cristo, en un espacio que había quedado liberado tras el incendio de un anfiteatro levantado casi 100 años atrás. La inauguración, cuyos festejos se prolongaron durante 100 días, fue en el año 80, bajo el reinado de su hijo Tito. Finalmente, el emperador Domiciano culminó las obras en el año 82, añadiendo un último piso. De estructura interior radial, estaba organizado en 5 niveles en los que se agrupaba la muchedumbre con áreas delimitadas según la clase social. Cuanto más cerca de la arena se hallaban, mayor era el rango al que se pertenecía. Tras las célebres ejecuciones de cristianos desde el siglo VI, los juegos de gladiadores cayeron en desuso. Después el edificio sufrió 4 terremotos y entrada la Edad Media se convirtió en la cantera de Roma. Pese a perder casi por completo la parte sur durante siglos de expolio, aún hoy en día domina majestuosamente el paisaje de Roma. En la lejanía del oscuro siglo VIII, el historiador Beda el Venerable predijo: mientras siga en pie el Coliseo, seguirá en pie Roma. Cuando caiga el Coliseo, caerá Roma. Cuando caiga Roma, caerá el mundo. En la siguiente diapositiva vamos a observar un documento sobre la ciudad de Pompeya. Esta es una ciudad famosa, puesto que todo yace sumergido en llamas y triste ceniza. Ni los dioses hubieran tenido poder para hacer algo parecido. En el año 79 después de Cristo, la ciudad romana de Pompeya y Herculano fueron sepultados por una erupción del volcán Vesubio. Una oleada de barro y lluvia de cenizas cubrieron las dos ciudades y la conservaron a lo largo de los siglos. Actualmente las excavaciones arqueológicas han puesto al descubierto sus calles, casas, pinturas y mosaicos, aportando una visión de lo que constituía la vida cotidiana. Vemos aquí que el 15 de febrero del año 62 después de Cristo, Pompeya resultó casi totalmente destruida por un terrible terremoto y por los incendios que siguieron al temblor. La reconstrucción fue lenta y 17 años después todavía proseguían las labores de reparación e embellecimiento. Por eso es posible que los temblores de tierra que sacudieron a la ciudad durante la segunda mitad del mes de agosto del año 79 después de Cristo incitaran a muchos pompeyanos a huir hacia Nápoles e incluso a marchar a Roma. En todo caso, nada anunció lo que iba a ocurrir. El 24 de agosto de ese mismo año, poco después del mediodía, una tremenda explosión lanzó al aire el tapón rocoso que cerraba el cráter del Vesubio. Una enorme columna de gas, humo y ceniza se elevó hasta una altura de varios kilómetros. Mientras ascendía, el material iba perdiendo su forma gaseosa y se iba convirtiendo en cenizas y piedra pómez, que en las horas siguientes empezaron a caer, anegando casi toda la parte oriental y meridional de las faldas del Vesubio.
Pompeya acabó ahogada por una capa más de 2 metros de cenizas y piedra pómez. Muchos murieron por el desprendimiento de los techos de las casas. Vemos en la siguiente diapositiva las características del Imperio Bizantino. Conozcamos sus causas. En cuanto a lo político, los turcos dentro de sus conquistas le arrebataron al Imperio Bizantino el Asia Menor. Estableciendo su capital en Nicea, el temor del emperador bizantino Alejo I fue tan grande que tuvo que pedir ayuda al Papa Urbano II, quien fue el que unificó la idea de las cruzadas. En cuanto a las causas religiosas, el fundamento importante fue el religioso del pueblo europeo. El Papa Urbano II inició la prédica de la cruzada ante una multitud de fieles en la ciudad de Clermont. Para luchar contra los infieles mahometanos, al terminar la prédica dijo: renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El Imperio Bizantino en el año 395, el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano entre sus hijos: Honorio Occidental, con capital en Roma; Arcadio Oriental, con capital en Constantinopla. El Imperio Oriente sobrevivió a las invasiones. El Imperio Bizantino se debe a que Constantinopla había fundado en Constantino sobre una colonia griega llamada Bizcano. Bizancio es la síntesis entre la cultura griega y romana. El griego fue su lengua oficial, autoridad igual emperador, su momento de mayor esplendor, su reinado de Justiniano. Su labor se centró en conquistar los terrenos del antiguo Imperio Romano. Recopiló el derecho humano en un código jurídico, el Codex Justianus. Luego tenemos también como características las causas y los efectos. Dentro de las características están la lenta decadencia e importancia urbana, la orientalización paulatina, la importancia religiosa y el arte. Veamos los efectos. En cuanto a lenta decadencia, en 1453 los turcos tomaron la ciudad de Constantinopla, desapareciendo el Imperio Bizantino. El efecto para la importancia urbana es que fue económica de las ciudades, permitió a los bizantinos mantener una prosperidad económica general. El efecto en la orientalización paulatina, diferenciación cultural de Occidente, cisma religioso de Oriente. En el año 1054 se dejó de reconocer la autoridad del Papa de Roma. En la importancia religiosa, su efecto fue las disputas iconoclastas, la evangelización del Oriente, Rusia, Bielorrusia, Lituania y Bulgaria. En el arte tenemos la iglesia de Santa Sofía y los mosaicos. En la siguiente diapositiva tenemos el Imperio Romano de Oriente, Bizancio. En el siglo IV la sociedad bizantina es la propia del Bajo Imperio Romano, pero evolucionó a lo largo de 1000 años. En los orígenes del Imperio Bizantino, Bizancio es el nombre de la antigua ciudad griega situada en el Cuerno de Oro, frente al estrecho de Bósforo y el mar de Mármara. En este lugar el emperador Constantino fundó en el año 330 después de Cristo una ciudad amurallada que domina el acceso a las rutas comerciales del Mar Negro, enlazando con Oriente y las rutas hacia la India, la península arábica y China. Esta ciudad antigua Bizancio recibió el nombre de Constantinopla. En el año 395, a la muerte de Teodosio, el imperio se dividía entre sus dos hijos. Arcadio recibía el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, Honorio el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma. Tras la caída de Roma, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Oriente continuó su trayectoria hasta 1453. A lo largo del reinado de Justiniano, se reconstruye el imperio recuperando el control de los territorios del Mediterráneo, desde Egipto al sur de la península ibérica y al sur de Italia. Aunque el imperio justiniano era menor de lo que había sido el antiguo imperio romano, el Mediterráneo volvía a estar bajo el control del renacido imperio bizantino. La revuelta étnica se produjo en Constantinopla cuando los dos partidos verdes y azules se opusieron al emperador
Por la subida de impuestos, la revuelta fue sofocada por Justiniano y duramente reprimida con la ejecución de más de 40.000 personas. A la muerte de Justiniano, el Imperio bizantino perdió gran parte de los territorios conquistados por este. En cuanto a la síntesis de la caída del Imperio de Occidente, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente sucumbía bajo la presión de los germanos. El Imperio de Oriente sobrevivió hasta 1453 después de Cristo, año en que cayó en poder de los turcos. Entre los factores que provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente se puede nombrar al debilitamiento del espíritu militar con la incorporación de contingentes extranjeros en sus filas, al empobrecimiento económico, los conflictos entre clases sociales y las luchas por el poder político, por el ingreso de pueblos bárbaros que traspasaron las fronteras del imperio. A continuación vemos que hay tres edictos, o sea, tres etapas. Nicomedia en el año 311, se toleran otras religiones además de la del imperio. Milán 313, se da libertad religiosa total a los súbditos del imperio. La tercera, Tesalónica 380, se oficializa el cristianismo como religión del imperio. Observemos el edicto de Milán. A pesar de las persecuciones, el número de cristianos y su influencia en las instituciones romanas siguieron creciendo. Quizá por ello los emperadores Constantino por occidente y Licinio por oriente acordaron permitir a los cristianos practicar públicamente su religión. Con tal motivo hicieron público un documento conocido como el Edicto de Milán en el año 313. El Edicto de Milán significó el reconocimiento oficial de la doctrina cristiana en la cual puso término a las persecuciones en todo el imperio. Reconoció a los cristianos su libertad civil y religiosa. Con el apoyo y protección del Estado, la Iglesia se consolidó y se dedicó a eliminar las herejías que habrían surgido. El edicto del Imperio Romano en favor de las iglesias. Estos edictos fueron preparados por Humberto Corrales. En el transcurso del siglo IV, el cristianismo comenzó a ser tolerado por el Imperio Romano para alcanzar luego un estatuto de libertad y convertirse finalmente en tiempo del emperador Teodosio en religión oficial. Pero, ¿qué es un edicto? Es un instrumento jurídico que fue creado en el derecho romano hacia el siglo IV a.C., a manera de comunicación procesal usado por los pretetores de las urbes en los litigios entre los ciudadanos romanos. Dicha facultad se extendería posteriormente al pretor peregrinus, quien podría atender los asuntos en los cuales también intervienen los extranjeros. A esta capacidad de generar anuncios públicos se conocía como ius edicendi y otorgaba a los pretetores la potestad de publicar un edicto anual en donde se establecían las normas antiguas y nuevas que regirían su actuar durante dicho tiempo. Los tres edictos, también tenemos el edicto de tolerancia, tenemos la promulgación del edicto, que es promulgado el 30 de abril del año 311 en Nicodemia, 5 días antes de su muerte. ¿Cuáles son las razones? Galerio estaba muy enfermo y creyendo que su enfermedad era un castigo de Dios, tomó una actitud más tolerante con los cristianos. Padeció durante un año horribles sufrimientos. En medio de sus dolores habría prometido que reconstruiría la iglesia que había contribuido a demoler. Así, a escasos días de su muerte, promulgó el edicto de tolerancia. Parece más entendible que haya sido una decisión de tipo político. Consciente del fracaso de Tetrarquía como forma de gobierno, quería lograr en Oriente mejores condiciones iniciales frente a Occidente. Los cristianos eran una fuente permanente de conflictos y una amenaza para la paz social
En el oriente el imperio, con lo cual la medida adoptada pensó revertir la tal situación, dado que las medidas contra los cristianos no había dado buen resultado, lo que se reconoce en el edicto y debido a su número de poder creciente era quizás la actitud más racional a adoptar. No existe una manera fácil, no importa cuán talentoso seas. Tu talento te va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día. En los anexos les dejo el video sobre la ciudad de Pompeya y vamos a realizar la actividad de la página 29 de la pregunta 1 a la 4. Lean siempre el libro de historia. Tengan todos ustedes una feliz tarde.